Hola, un gusto saludarte. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de los motores de corriente continua. Esto hace referencia a la asignatura Actuadores Eléctricos en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la UNEXPO Núcleo Carola. Será una presentación por María Torrealba y Belmaris Barrios. Entonces, decimos que un motor de corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica, generando un movimiento rotatorio. Funciona mediante la acción de un campo magnético que produce interacciones electromagnéticas entre el rotor y el estator. La fuente de alimentación del motor de corriente continua es una corriente eléctrica de un solo sentido, como la que proporciona las pilas o las baterías. Entonces, el motor de corriente continua sencillamente es una máquina giratoria que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Hablando de los motores de corriente continua, tenemos muchas ventajas en cuanto a sus aplicaciones. El par de giro o el momento torsor de arranque es más alto que los motores de corriente alterna y varía de forma lineal con la velocidad. Además, este par de giro es proporcional a la intensidad, ya que a mayor intensidad, mayor flujo magnético. También se menciona que se pueden alimentar con energía almacenada en batería o mediante energía fotovoltaica. Sin embargo, la regulación de la velocidad es sencilla y más económica que los motores corriente alterna. Pero también se debe mencionar que se pueden usar con reductoras para multitud de aplicaciones de tal forma que se consiguen tener más fuerza de giro. Y no menos importante, se pueden trabajar a bajas velocidades. Es por ello que esto genera una serie de aplicaciones y por lo tanto hay que tener principio de operación. Esta funcionalidad está basada en el principio de inducción, bajo el cual se crea una fuerza electromagnética a partir de una corriente de entrada que, a la vez, crea un movimiento giratorio. El funcionamiento de un motor de corriente continua se basa en la fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, según la expresión de la ley de Lorentz. En esta oportunidad estaremos viendo una simulación de lo que sería el principio de operación. Entonces se explica que a partir del caso de una espira de material conductor inmersa en un campo magnético, a la cual se le aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos, de forma que a través de la misma circula una corriente. Para este caso, la espira constituye el rotor del motor y los imanes que producen el campo magnético que constituyen el estator. Entonces, dado que un conductor por el que pasa la corriente eléctrica se encuentra inmerso en un campo magnético, como ya lo habíamos mencionado inicialmente, este experimenta una fuerza según la ley de Lorentz. Entonces, esta fuerza es denominada fuerza de Lorentz, que es perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. Entonces, sus magnitudes están representadas por B, que sería la inducción del campo magnético, expresada en Tesla. L, representa la longitud del conductor cortado por líneas del campo magnético, es representado en metros. Y la intensidad que recorre al conductor en amperios. Por último, F, que es la fuerza que se produce sobre el conductor, expresada en newton. Seguidamente, decimos que el colector, que es el aro marrón que se muestra en la figura, es necesario para invertir la corriente en cada media vuelta, ya que de lo contrario el sentido de par sería opuesto en cada semiciclo y el motor no llegaría a arrancar. Sobre el colector, las escobillas permiten alimentar al rotor del motor en movimiento en corriente continua. Ok, en esta oportunidad estaremos hablando ahora sobre las partes de un motor de corriente continua, porque hemos mencionado varios términos el cual no nos ha quedado claro. Iniciamos entonces con el estator. El estator es la carcasa del material ferromagnético. En su interior se encuentran distribuidos los polos inductores en número par con la intención de que el rotor gire. También tenemos entrehierro, que es el nombre que recibe el espacio que existe entre el estator y el rotor. Esta distancia es imprescindible para evitar el desgaste de ambas piezas. Ahora, ¿qué es el rotor? Es la pieza central del motor
y está elaborado de acero y silicio barnizado, este elemento es el que gira y mantiene el movimiento en su propio eje, para transformar la energía electromagnética en energía mecánica. También tenemos el colector de legas. Esta pieza se encuentra montada sobre el eje de giro y cuenta con varias legas fabricadas en cobre de alta pureza y separada por mica. Por último tenemos las escobillas, que son elementos que permiten el contacto eléctrico entre delgas y el circuito de corriente continua. Están compuestas por grafito y hacen que la presión y el contacto se mantengan constantes. Ahora bien, se habla acerca de los tipos de corriente continua. En general tenemos los tipos de corriente continua como 1. De excitación independiente. 2. En serie, que a su vez se subdivide en motor paso a paso y servomotor. 3. Tenemos el motor en paralelo. Y 4. Motores compuestos. Iniciamos hablando entonces acerca del motor de excitación independiente. Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. El campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es prácticamente constante también. Ahora, los motores de excitación independiente tienen como aplicaciones industriales el torneado y taladrado de materiales, extrusión de materiales plásticos y goma, ventilación de horno, retroceso rápido en vacío de ganchos de grúa, desenrollado de bobinas y retrocesos de útiles para cerrar. Continuamente tenemos entonces los motores en serie. El motor serie o motores de excitación en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie, como se muestra en la figura. El voltaje aplicado es constante, mientras que el campo de excitación aumenta con la carga, puesto que la corriente es la misma corriente de excitación. El flujo aumenta en proporción a la corriente en la armadura. Como el flujo crece con la carga, la velocidad cae a medida que aumenta esa carga. Las aplicaciones que el motor en serie tiene, en muchos casos, se requiere al elevado par de arranque a pequeñas velocidades y un par reducido a grandes velocidades. El motor debe tener carga si está en marcha. Ejemplo, tranvías, locomotoras. Ahora bien, el motor en paralelo. Un motor conectado en paralelo en corriente continua es autoexcitado y el devanado de campo está conectado en paralelo con el devanado de inducido del motor. Dado que las dos secciones están conectadas en paralelo, los devanados de inducido y de campo están expuestos a la misma tensión de alimentación. Comenzamos con una pregunta. ¿Un taladro no podría tener un motor en serie? ¿Por qué? Pues porque al terminar de efectuar el orificio en la pieza, la máquina quedaría en vacío, es decir, sin carga, y la velocidad en la brocha aumentaría tanto que llegaría a ser peligrosa para la máquina. Entonces, en los motores paralelos se usan en aquellos casos en los que no se requiere un par elevado o pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas. Si la carga desaparece, es decir, en función en vacío, el motor varía apenas su velocidad. Entonces, se emplean, en este caso, máquinas de herramientas, por ejemplo, un taladro. Continuamos entonces hablando que el devanado de derivación consta de múltiples vueltas de pequeños cables de cobre, esto para un motor en paralelo, y dado que está conectado a través de la fuente de alimentación de excitación de corriente continua, su corriente de excitación será constante. Después de todo, la corriente de armadura y la corriente de campo tienen diferentes ramas. Es importante mencionar que existen los motores de corriente de excitación compuesta, que utilizan una combinación de ambas configuraciones, que serían motores en serie y motores en paralelo.
Entonces hablamos de los ejemplos prácticos de los motores de corriente continua. Los motores eléctricos de corriente continua son especialmente indicados para ciertas aplicaciones, ya que presentan un alto rendimiento para un amplio margen de velocidades, además de tener una amplia capacidad de sobrecarga. Esta capacidad los hace más apropiados para los motores de corriente continua por muchas aplicaciones. Las aplicaciones más comunes, según los tipos de motores en serie, partiendo de que son utilizados donde se requieren un par de torsión, variaciones de velocidad y facilidad de control, se mencionan entonces impresoras 3D. También la robótica. Sin embargo, es posible mencionar los juguetes, ya que los motores de corriente continua de imán permanente son ideales para los juguetes, ya que son ligeros, pequeños y fáciles de controlar. Se usan para mover las ruedas, hélices, brazos, cabezas, en esta oportunidad de los juguetes. Por ejemplo, un carrito autodirigido para usar un motor de corriente continua. Esto se utiliza para frenar o acelerar el mismo. O en el caso de, podría ser girar el volante. También tenemos los robots, que los motores de corriente continua con escobilla o sin escobilla se usan para accionar los motores paso a paso o servomotores que estaremos mencionando continuamente, que permiten el movimiento y la manipulación de los robots. Se usan en aplicaciones como brazos robóticos, robots móviles, drones y, como ya lo había mencionado, impresiones 3D. Los motores en serie son los más usados. Estos se dividen en motores paso a paso y servomotores. Los motores paso a paso son motores electromecánicos, es decir, son motores que convierten energía eléctrica en energía mecánica por medio de pulsos eléctricos que se cambian por desplazamientos angulares, por lo que éste es capaz de girar con una cantidad de grados. Este motor está compuesto por el rotor, parte móvil, la cual es colocada en el eje con unos rodamientos, y una parte fija, estator, el cual lleva un arrollamiento o bobina uniforme, distribuido a lo largo de su superficie. Si estos se alimentan de forma continua, los arrollamientos crean un campo magnético, el cual es seguido por el rotor. Los flujos magnéticos particulares tienen una dirección e intensidad, que depende de la intensidad y dirección de la corriente que fluye a través de una bobina determinada. Es decir, estos pueden realizar sus movimientos de forma continua, inversa o realizar una parada durante su proceso, dependiendo del control utilizado. Las partes del motor paso a paso más importantes se mencionaron anteriormente. Son el estator y el rotor. El estator es una parte estacionaria que contiene los devanados de las bobinas, que generan el campo magnético al atravesar una corriente por medio de sus bobinas. Estos pueden estar hechos de acero u otro material. El rotor es la parte móvil del motor que gira en respuesta a las señales eléctricas. Este realiza su movimiento cuando los dientes del rotor son atraídos por los polos del estator energizado. El rotor y el eje giran en el ángulo en que su posición se opone menos al flujo magnético. Después de pasar por este desplazamiento, se encienden otra bobina
y se lleva el rotor a su nueva posición. Otras partes que forman también parte del motor paso a paso son la carcasa, la cual es la estructura externa que protege y sostiene todas las partes internas del motor. El eje, que es la parte del motor que gira y se conecta a la carga o dispositivos que se desea mover. La bobina, que son las bobinas electromagnéticas que están ubicadas en el estator. El núcleo magnético, que es la parte de hierro que rodea la bobina y ayuda a conectar el campo magnético. Y los rodamientos, los cuales son los elementos que permiten un giro suave y sin fricción del eje y del rotor. Existen diferentes tipos de motores paso a paso. Estos se dividen en los de imán permanente, los de reluctancia variable y los híbridos. Los motores de imán permanente son un tipo de motor paso a paso que utilizan imanes permanentes en el rotor y en el estator, lo que le da una mayor eficiencia y torque. Son utilizados en aplicaciones donde se requiera alta posición, además de ser utilizados en el avance de papel y cabezal de impresión de las impresoras en las escaneadoras. Este posee un imán que aporta el campo magnético para la operación. Los motores de reluctancia variable. En este tipo de motor, el motor presenta dientes de acero al que de alguna forma tiene un espacio cuando se aplica corriente. Los dientes se alinean con los dientes del estator mediante la extracción magnética con motores eficientes, rápidos y de alto torque. Otro tipo de motores, los cuales un motor que está mucho más formado, son los motores híbridos. Este tipo de motor combina las características de los dos tipos antes mencionados de los motores, es decir, los de reluctancia variable y los de imán permanentes. Tienen un diseño más complejo que ofrece mayor eficiencia y velocidad. Se construye con extractores y multidentales y, como su nombre lo indica, contienen un rotor de imán permanente. Los servomotores, los cuales son otro tipo de motores en series. Estos son un dispositivo que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de un rango de operaciones y mantenerse estable en dicha operación. Esta función es muy similar a los motores paso a paso. Convierte la mayor energía eléctrica en energía mecánica, provocando un movimiento rotatorio por la acción del campo magnético. La configuración interna de los servomotores es el motor CC, un circuito de control y un potenciómetro. El motor CC se encuentra conectado a una rueda de control a través de un
engranaje. Cuando el motor gira, la resistencia del potenciómetro cambia y puede ajustarse con la precisión. Parte de los servomotores. Las partes más importantes de los servomotores son los motores de corriente continua, los engranajes reductores y los sensores de desplazamiento. Los motores de corriente continua es la parte que convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico, es decir, brinda movilidad al servomotor dependiendo de la polaridad de su conexión. Los engranajes reductores es un conjunto de engranajes que disminuyen la velocidad y aumentan el torque del motor para mover con mayor precisión. Es decir, el tren de engranaje se encarga de reducir la velocidad de giro del motor para incrementar su capacidad del torque o par motor. Los sensores de desplazamientos. Este puede ser un potenciómetro, el cual es colocado al final de la salida del servomotor para identificar la posición angular del motor. Al igual que los motores paso a paso, los servomotores se dividen en los clásicos de escobillas. Estos motores tienen un motor de corriente continua con escobillas. Utilizan escobillas y conmutadores para controlar la rotación del motor. El sistema de escobilla consiste en dos piezas de metal que se frotan contra el rotor del motor, mientras que el conmutador es una pieza móvil que cambia el flujo de corriente a través del motor. También existen otros tipos de servomotores como lo son los de nuevas tecnologías sin escobillo, BLDC. Estos motores tienen un motor sin escobilla. Se utilizan en sistemas de imanes permanentes y una electrónica de control para generar el campo magnético y así lograr controlar la rotación del motor. Existen diferentes ejemplos prácticos en los que se utilizan los motores de corriente continua. Estos pueden ser los vehículos eléctricos, los electrodomésticos, las máquinas CNC y los segmentos de sistemas solares. Ahora bien, los vehículos eléctricos se utilizan motores de corriente continua sin escobillas, los cuales son usados para impulsar los vehículos eléctricos. Estos motores requieren de un bajo mantenimiento y una respuesta dinámica, además de ofrecer una alta eficiencia. Pueden ser usados con bobinas, convertidores y controladores. Otros ejemplos de las aplicaciones de los motores en corriente continua con escobilla son los electrodomésticos, en los cuales se utilizan este tipo de motores para accionar los ventiladores, bombas, batidoras, entre otras. Estos motores son simples y económicos y se utilizan con interruptores, reductores y sensores.
Dentro de las diapositivas se encuentran dos tipos de ejemplos más comunes, que son los sistemas de seguimiento solar, en el cual se utilizan servomotores para orientar los paneles solares hacia el sol y poder captar con gran precisión la cantidad de energía solar. Estos permiten captar en varios ángulos, a partir de sus movimientos, las radiaciones solares. Aquí podemos ver dónde se encuentran los servomotores, los cuales están conectados al panel que capta las radiaciones solares. Otro ejemplo práctico son las computadoras de control numérico, conocidas como CNC, utilizadas para controlar los movimientos de los ejes y las herramientas de la máquina. Estos motores proporcionan un control preciso del movimiento y la velocidad de los ejes, lo que le permite que las máquinas CNC puedan realizar operaciones complejas. Cada uno de estos motores son utilizados en